todas maneras, miremos, si no hay respuesta al final, miramos a ver quién nos pueda colaborar. Bien, bienvenidos a su semana número 5 de bioseguridad aplicada a la industria. En esta semana, entonces, vamos a enfatizar el concepto de lo que es la GTC 45, la Guía Técnica 45. Vamos a ver el proceso completo, como lo habíamos dicho. Entonces, nos vamos a enfocar en ella. Conceptos y bibliografía los tenemos sobre la plataforma. Los ejemplos aplicados los iremos dando a medida que vamos desarrollando nuestra formación y las conclusiones las tendremos al finalizar de la formación. ¿Listo? Edward, muy buenas noches, creo que sí, está bien, es una carita de feliz, creo que es. Bien, hoy hablaremos de métodos específicos de análisis de riesgo para análisis de tareas 1 respecto a la semana número 5. Y usted aprenderá a aplicar algunos métodos de evaluación de riesgos. Más que todo nos enfocamos en lo que es la guía técnica 45, segunda versión, segunda actualización, versión 2012. ¿Listo? Bien. Recordemos, cuando habíamos hablado de las fases de evaluación de los riesgos, hablamos que la evaluación del riesgo comprende, entre otras, las siguientes etapas. Análisis del riesgo, que corresponde a la fase de identificación, estimación de los riesgos, valoración de los riesgos, definir si los riesgos detectables son tolerables o no, y el control de riesgo. Es el propósito de analizar el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas de protección para lograr determinar y ajustar sus deficiencias. Bien, recordemos un poco de lo que habíamos hablado de la guía técnica 45, guía técnica colombiana 45, GTC 45, segunda actualización, la cual fue ratificada por el Consejo Directivo en el 20 de junio del 2012. Esta guía está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo momento a las necesidades y a las exigencias actuales. Y es así como llegamos a nuestra fórmula, donde hablábamos sobre la valoración de las condiciones de trabajo, las cuales se realizan de forma cualitativa y cuantitativa, porque desde la percepción que nosotros tenemos, podemos ponderar las diferentes circunstancias que se nos presentan, teniendo en cuenta algunas tablas o algunos parámetros de ponderación. ¿Listo? Entonces decíamos que nuestra fórmula corresponde a nivel de riesgo, que es lo que vamos a determinar, el cual está determinado por el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Es el resultado de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Pero para poder ubicar el nivel de probabilidad, tenemos que eh, también aplicar una fórmula. ¿Listo? Entonces, nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia de la tarea por el nivel de exposición de la tarea. ¿Listo? Entonces, para poder hallar el nivel de riesgo, primero debo hallar el nivel de probabilidad. ¿Ok? Entonces, en ese entendido, disculpen, estoy un poquito disfónico, pero bueno, ahí vamos. Para poder hallar el nivel de probabilidad, entonces tenemos que hacer la operación de multiplicar el nivel de eficiencia por el nivel de exposición de la misma. ¿Listo? Vamos a ver entonces, para llegar a esta tabla, que es la que decíamos que nos muestra cuál es el nivel de riesgo y está determinado por colores, por números y por algunos valores de ponderación. ¿Listo? ¿Es entendido? Entonces, vamos a ver así muy rápido y sencillo. Entonces decimos que si tenemos un nivel de consecuencia que es de 100 y tenemos un nivel de probabilidad que es de 40 o está entre el rango entre 24 y 40, nuestro nivel de riesgo corresponde al nivel 1 y su operación matemática corresponde o su ponderación corresponde o está en un rango entre 4000 y 2400.
Ya vamos a ver cómo salen todos estos números y a qué nivel, a qué es lo que significa este uno, este 2, este 3. ¿Listo? Espero que lo tengamos en cuenta. Eh, la presentación que estamos viendo hoy, no está en el campus todavía. No, señor. Pero igual no se preocupen que yo la voy a subir. Entonces no hay problema. Hemos tenido, o he tenido yo a nivel muy personal un problema ahí con el tema de las presentaciones, pero la voy a subir. Entonces no hay problema. Yo la dejo como material de apoyo, ¿vale? Entonces muchas gracias a nuestro compañero Henry. Y pues nada, sí la vamos a dejar allí, ¿vale? Ah, ok. Listo, Henry, no hay problema. Entonces, sí, mi compromiso para con ustedes es que las dejo subidas en este lapso de tiempo, ¿vale? Bien, continuamos entonces. Bien, entonces vamos a hallar el famoso nivel de riesgo, del nivel de probabilidad. Deme un segundo. Ah, vale, ok, con gusto. Nada, no hay play. Listo. Entonces, para la evaluación de cada peligro se utiliza el nivel de riesgo, ¿listo? Y el nivel de riesgo está determinado por el nivel de probabilidad, por el nivel de consecuencia. Bien, entonces vamos a ver cómo lo empezamos a trabajar. Y llegamos a una de las tablas, la tabla número 4. No se me vayan a confundir con este tema. Tabla 7, tabla 4. Cuando ustedes vean la GTC 45, como nosotros, o pues como yo la dejé allí, van a ver que ellas están en un orden. Lo que pasa es que para poder explicarlas tengo que empezar de esa manera, entonces no se preocupen. Vamos a, de todas maneras, a tener una trazabilidad sobre todas las tablas, ¿vale? Pero entonces, para efectos pedagógicos, vamos a manejarlo de esta manera, ¿ok? Listo. Entonces vamos a mirar. Para hallar el nivel de probabilidad, tengo que determinar cuál es el nivel de deficiencia de la tarea y lo debo multiplicar por el nivel de exposición. ¿Qué se entiende por nivel de deficiencia? El nivel de deficiencia es la forma en que yo estoy desarrollando mi tarea y si en algún momento existe alguna clase de situación que no permita que yo desarrolle mi tarea en forma normal. Por ejemplo, me contratan para pintar, ¿cierto? Unas paredes o una pared, pero no me dan una escalera adecuada para poder llegar a los puntos más altos, así de que tengo que improvisar de alguna manera un andamio, una tarima en forma hechiza, ¿cierto? Y eso es un nivel de eficiencia, ¿ok? Eh, bueno, ya un poquito más operativo, puede ser que no me brinden todo el material adecuado, ¿cierto? O toda la pintura adecuada para pintar esa cantidad de muro o pared que me están diciendo que haga o que pinte, perdón. Entonces me toca hacerla rendir con otros materiales, bajar la calidad del mismo, perdón, y así otras cosas, ¿vale? Entonces el nivel de eficiencia está determinado por la cantidad, perdón, por la calidad de elementos que tengo a mi disposición para desarrollar la actividad, ¿ok? Tanto como en materia prima, como puede ser para los elementos necesarios. Listo. Sí, no se preocupen. Qué pena con ustedes, compañeros. Se fue el internet con todo y profesor, entonces, pues nada, ya llegó el internet con todo y profe. Entonces, claro que sí, Vanessa, y para todos, compañeros. Problemas que ya quedan fuera de la circunstancia de la formación. Pero nada, ya continuamos. Entonces, un segundo. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo el slide? ¿Se me escuchan ahí ya fuerte y claro? Dale, muchas gracias, Harold, Henry, Jairo. Bien para todos. Edward, dale, Remy. Ok, entonces me devuelvo un momentico. Acá. Entonces me dice que el nivel de deficiencia, para hallar el nivel de probabilidad, debo determinar el nivel de deficiencia de la tarea por el nivel de exposición. Y les estaba hablando de un ejemplo, si me contratan para pintar un muro y entonces de pronto no me dan los elementos adecuados para poder pintar el muro, como que no me dan las escaleras para poder llegar a los últimos pisos, a los últimos lugares del muro, perdón. Eso significa que tengo que armar un andamio hechizo o algo así, entonces eso es un nivel de deficiencia.
Bueno, es todas las perdón, todos los elementos que me brindan para poder desarrollar mi tarea en forma idónea. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Asimismo puede ser el material. Pueda que no me den el material necesario para hacerlo, entonces pues allí eso puede ser un nivel de deficiencia. ¿Listo? El nivel de deficiencia también puede estar determinado por las acciones que yo tengo en el trabajo. Digamos que entonces me dan una escalera, me dan todo eso, pero a mí me da, ay, no me gusta montar esa escalera ni andar colocando los arnés de seguridad, ni colocar las eslingas, ni ese cuento, entonces yo me subo así. Ese es un nivel de deficiencia. También puede estar determinado por mis acciones inseguras, ¿vale? También puede ser el tema de las condiciones en el sitio de trabajo. Claro que sí, John Jairo. De hecho, y buenas noches, Alison. De hecho, sí. Era lo que les decía, el lugar de trabajo también lo determina. Entonces pueden ser o actos inseguros o actos subestándar, como lo conocemos, o condiciones inseguras o condiciones subestándar, ¿vale? Entonces sí, puede estar determinado por esa clase de situaciones. Bien, continuamos entonces. Y entonces recuerden que íbamos desde una percepción a llegar a una ponderación, ¿listo? Entonces, un segundo. Mal, claro que sí, Héctor. Pueden ser también los elementos de trabajo que sean defectuosos. Y responsabilidad de trabajador, como lo decíamos, Henry, en su momento pueden ser acciones inseguras. Muy bien, eso es, compañeros, así es. Bien, entonces nos dice que en primer lugar, para perdón, el nivel de deficiencia de los peligros de condiciones de seguridad o para los cuales el efecto posible es un accidente de trabajo, se utiliza una tabla, ¿vale? Entonces nos vamos, vuelvo y repito, vamos desde la percepción hasta la ponderación, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a irnos desde la parte de acá, la parte de bajo, cuando no se coloca ningún valor de deficiencia y vamos a ver cuál es el significado. Entonces decimos que mi nivel de deficiencia está determinado como bajo y no lo pondero, no le coloco ningún valor, es decir, cero. Si no se ha detectado ninguna consecuencia o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta o ambos. ¿Listo? Y en este caso decimos que el riesgo está controlado. ¿Listo? ¿Por qué nos dice esto? Entonces aquí tenemos que ver dos variables. Tenemos dos variables. Vamos a ver cuáles son las variables que tenemos acá. Entonces, nos dice, no se ha detectado ninguna consecuencia. Listo. ¿Eso qué significa? Significa que entonces no se ha presentado en ningún momento ni, ni una, ningún incidente de trabajo, ningún accidente de trabajo. O en su caso, las medidas preventivas son altas. Es decir, vamos a hablar de la misma pintura que vamos a aplicarle a la pared. Se me brindaron los elementos del caso, se logró, ¿no? Bueno, sí, se logró y se determina que se tiene todos los cursos por parte del operario, que es la persona que va a desarrollar la actividad como tal, ¿listo? Adicional a eso, entonces, eh, cuento con una persona que me colabora, una persona que está haciendo ahí su parte de seguridad, está brindando los elementos necesarios y prestando la seguridad necesaria para que yo desarrolle mi actividad en forma adecuada. Los elementos son los adecuados, no tienen ningún tipo de deterioro. Y adicional a eso, se me entrega el material correcto como es decir, no debo en ningún momento ni tratar de extender lo más posible, ni aplicar otra clase de cosas. ¿Listo? Entonces se cuenta con todos ellos. Un vigía, dice Jorleni. Claro que sí, exacto, es la persona que nos presta el apoyo. Buenas noches, Galaxy A12, dice Alba, creo que eres Alba, ¿sí? El CISO, no hizo, el CISO, Henry, es el CISO. Cuando hablamos de CISO,
Ya les voy a decir aquí muy rápido. Estamos hablando de esto, sino que nosotros lo llamamos CISO. O sea, nosotros lo decimos verbalmente así, CISO, pero las siglas son estas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa seguridad y salud ocupacional. ¿Listo? Eso es el CISO, ¿vale? Tenemos el SST, que ahora lo determinamos así como SST, que es el de seguridad y salud en el trabajo. Y en otros casos lo determinan como el HSE, por sus siglas en inglés, ¿vale? O en otros casos le llaman de esta manera, el HSEQ, ¿vale? Bien, muy bien. Un segundo, profe, está leyendo algunas condiciones o situaciones que necesitan nivel de deficiencia baja, pero no estamos viendo la pantalla. Ok, muy bien, muchas gracias. Pero pues bueno, sí, ya. Vamos a ver nuevamente. Aquí estamos viendo la pantalla, por favor, porque pronto no sé. Ok, sí, sí la estamos viendo. Ok, vale, vale. Entonces, sí, hace rato. Ok. Ah, ya. Dice Jason que se salió y se volvió a entrar. Y Héctor nos habla de las fases de condiciones. Sí, perfecto, ahí estamos. Vale, vale, vale. No, no hay play, tranquilos, no hay problema para todos. Pues como les digo, como está ahí como un poco temperamental en internet, entonces vamos a, de pronto se me puede presentar alguna clase de situaciones. Pero nada, aquí estamos ahí, vale. Bien, entonces, miren que nos toca tratarlo desde esos dos aspectos, ¿ok? Entonces decimos que si no ha existido ninguna consecuencia, es decir, no han, en ningún momento se ha manifestado ni incidentes ni accidentes, o también puede ser que el conjunto de eficiencias es bastante alto o las dos se presenten. ¿Listo? Quiere decir que en su momento tenemos un nivel de deficiencia bajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está generando, que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad en forma segura. ¿Vale? Entonces, listo. Todavía no le he cambiado, José David, porque estoy desde aquí, desde abajo, y voy a explicar uno a uno aquí de para arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a tener que determinar en su momento esa ponderación, ¿vale? Entonces, por eso me voy a demorar en cada uno de los cuadros, porque pues la idea es esa, que tratemos de ir entendiendo cada uno de ellos, ¿ok? Bien, y podemos decir que si nivel de deficiencia lo voy a colocar como medio y lo voy a ponderar en 2, es ¿por qué? Porque se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia. ¿Listo? O en su momento la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o se están presentando ambas situaciones. Entonces, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias. Volvamos con el ejemplo de la pintada. Bueno, ahí la pintada del muro. Y en algún momento, pues, armé pues ahí como el andamio hechizo en su momento, ¿cierto? Entonces, por ahí ya decimos que un conjunto de medidas preventivas existentes que es moderada, porque digamos que me dieron un tipo de andamio, pero pues no es el adecuado para poder llegar hasta los lugares más altos. ¿Listo? Entonces digamos que me dieron un tipo de andamio. Ok, listo. Ya está, puede ser por ahí. También puede ser que en algún momento alguno de los elementos que yo use de pronto puede tener algún tipo de deterioro y no, 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 pero venga, aquí no se le olvide, aquí hay que hacerle este amarrado, no se lo quite, que eso, mire, ha durado y eso ha durado más que el mismo andamio, ese tipo de amarre que tiene ahí en alambre, ¿no? Entonces, pero siga ahí. Eso es una situación de eficacia moderada o poco adecuada. ¿Listo? Un andamio con algún tipo de deterioro. Puede ser en algún momento que en la actividad se haya presentado uy, se me deslizó la escalera, uy, se me presentó tal situación, uy,
la persona no estaba pendiente de la actividad que yo estaba haciendo y se alcanzó a soltar un poquito de sus bases. Bueno, circunstancias de ese tipo. Entonces me está diciendo que se puede haber presentado algún tipo de circunstancia o de situación, perdón, para no ser tan reiterativo y repetitivo, de situación que en su momento de pronto puede llegar a surgir alguna clase de complicación. ¿Listo? Presenta deficiencia al andamio. Listo, perfecto. Así como nos lo dice Edward. Héctor nos dice andamio certificado es linga en Y, nudos de 8 dobles, mosquetones para el trabajo en el andamio. De estos que nos dice acá, de pronto Héctor, el que nos está hablando ya sobre todo el concepto de lo que es trabajo en alturas, digamos que algunos de ellos no los tengamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice cuando nos habla de un nivel de eficiencia medio, ¿vale? Bien. Profe, esa calificación puede ser subjetiva porque depende de la percepción del evaluador. Claro que sí, Ferney. Puede ser subjetiva, pero de hecho para eso nosotros estamos tratando de ir aplicando o ir conociendo una a una sobre cada uno de sus significados. Es muy cierto, Ferney, es subjetiva, ¿listo? Pero mi rango no va a ser tan, no voy a tener un rango de eficiencia tan alto, ¿cierto? Si de todas maneras lo pondero. Recuerden que nosotros cuando estamos trabajando en seguridad y salud en el trabajo, siempre debemos irnos por el rango más alto, es decir, ser más preventivos que otra cosa. ¿Listo? Este es más como incidentes, propenso al accidente por mal uso de implementos y de colaborador o de las actividades del colaborador. Baja el rendimiento, no cumplamos las metas diarias. ¿Ok? ¿Qué pasa si la empresa para la que laboramos no nos da la herramienta adecuada y sucede algún incidente o accidente? ¿Recae sobre nosotros? Si ustedes certifican o permiten que siga desarrollándose esa actividad, claro que sí que ustedes tienen injerencia. Eso sucede. Pero si ustedes dejan por escrito, dejan en su momento el, la constancia o la, la trazabilidad de las situaciones, entonces digamos que en cierta forma ustedes están librando de esa responsabilidad que recaería sobre ustedes, ¿ok? A nivel de deficiencia puede tenerse actividades a nivel medio, ¿sí? Decreto 0472. Decreto 0472. Espérame un segundito y hablamos un poquito sobre este concepto. Profe, y si por defecto de fabricación, José David, recuerda que todos los elementos que tengamos deben encontrarse con certificación. Y si esa certificación no la verificamos, también es culpa de nosotros, ¿vale? Pero adicional a eso, si ya es un defecto de fábrica, recae conscientemente sobre la fábrica. Pero, ahí va la otra, pero resulta que si usted no hace las revisiones periódicas del caso, las evaluaciones y no verifica que los elementos que se estén utilizando para el trabajo sean o estén con una integridad óptima, entonces también vamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces es bueno hacer esa clase de, eh, ¿cómo decirlo? De actividades de prevención. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Un segundo, por favor. Bien, continuamos entonces. Ouch, disculpe, qué pena con ustedes. Ya, listo. Bueno, listo. Se lleva la minuta de seguridad y salud en el trabajo, dice Eduardo. En el contrato de trabajo se estipulan las acciones y compromisos que tienen que cumplir para la acción de trabajo. Todo lo que tenga que ver con alturas debe llevar una hoja de vida. Miren, todos los compañeros que están haciendo esos aportes nos hablan sobre ese concepto. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que sí, la normatividad se tiene, se cuenta con ella. Entonces, mm, ahí tendríamos que incurrir en algún tipo de sanción
sobre el concepto. Aquí respondiendo, Ferney nos habla sobre el decreto 0472, que para los que de pronto no conocemos mucho sobre el concepto, este decreto nos habla de los criterios para la imposición de sanciones del Ministerio de Trabajo. Eh, Graduación de multas por infracción de normas de seguridad y salud en el trabajo. Corresponde al decreto 0472 sobre riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos habla aquí Ferney sobre esa imposición de multas. ¿Listo? Bien. Dice, profe, una duda. ¿Quiénes pueden certificar todo lo relacionado en anclajes, arnés, línea de vida, entre otros? Jason, son personas que tienen el curso, cuentan con los cursos y con las certificaciones con los, sí, es que se llaman certificaciones, adecuados para poder determinar que los equipos utilizados en alturas se encuentran en óptimas condiciones. ¿Listo? Tienen conocimientos especiales en lo que es todo lo que sean los elementos para trabajo en alturas. Tienen que también seguir las hojas de vida de cada uno de esos elementos. También deben contar con el curso vigente como instructor de trabajo en alturas y tienen otras certificaciones. ¿Listo? Entonces cuentan con esa serie de certificaciones vigentes. Y dice Alexander, aparte de los fabricantes, los instructores certificados. ¿Listo? Entonces también. Miren. Entonces tienen que tener esa clase de certificaciones como tal. Seguimos. Entonces, si le vamos a colocar un nivel de eficiencia alto, su ponderación va a ser de 6. Entonces, hemos realizado o hemos encontrado y hemos detectado alguna clase de peligro que puede dar lugar a consecuencias significativas. O la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o se presentan ambos. En ese entendido, entonces, lo que haríamos, lo que hablamos desde nuestro ejemplo es, me tocó hacer un andamio hechizo, nadie me está ayudando, nadie se percató si yo tengo mi curso de alturas ah, al día vigente, pues, adicional a eso, no cuento ni con ningún elemento de protección adecuado para trabajo en alturas como tal. ¿Listo? Entonces, se ha podido detectar que tengo peligros que de pronto en algún momento de materializarse como tal, entonces tendría un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, lo colocaría como alto nivel, ponderación 6. ¿Ok? Y si estamos hablando de muy alto nivel y lo ponderamos con 10, nos dice que se ha detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o puede ser que se presentan ambos. En ese entendido, entonces, bajo nuestro propio ejemplo, entonces diríamos que me dijeron, ahí está el bote de pintura, ahí le presto un rodillo, usted verá dónde consigue el palo para que puede llegar hasta allá, pinta hasta lo último, que quede bien detallado, perfilado, como lo quieran que le digan a uno. Adicional a eso, no le brindan ningún tipo de elemento para que uno pueda construir o pueda, bueno, ni siquiera construir porque uno no debe construir los andamios. Ningún tipo de situación que o elemento que me permita trabajar sobre esa situación en altura, ¿cierto? Entonces, y no hay nadie que esté pendiente de mí. Entonces, en ese caso, mi nivel de deficiencia es muy alto. Por lo general, cuando se detecta este nivel de deficiencia sobre muy alto, digamos que no es necesario hacer el trabajo completo de la GTC 45, pero en algunos casos sé, y algunos compañeros lo decían o lo dicen, que en algunas empresas si detectan un nivel de deficiencia tan alto, pueden detener la actividad hasta que se normalice la situación. O en algunos casos se puede presentar que
pasan un reporte de inmediato y dejan bajo responsabilidad del directo encargado o del jefe directo si deja que la actividad siga desarrollándose bajo su propia responsabilidad. ¿Listo? Entonces, pues eso es un trabajo que nosotros también podemos hacer. Dale, Jason. Bienvenida, Erika. Tranquila, no hay problema. Ahí estamos. Bien, entonces, esa situación se puede presentar. Claro que sí. Profe, perdón, la pregunta, ¿qué significa GTC? Henry significa Guía Técnica Colombiana, GTC. ¿Listo? Entonces, Guía Técnica Colombiana 45. Si las herramientas y los equipos a utilizar no son los apropiados para poder realizar un buen proyecto, no se debe ejecutar. Sí, Alexander, eso es muy cierto. Pero recordemos que aquí, Henry, con gusto, recordemos que es muy usual que se valore más el concepto del trabajo, por llamarlo de alguna manera, o el cumplimiento sobre el trabajo o el proyecto, que sobre la salud de los trabajadores propiamente dicha. Entonces, para eso estamos nosotros como SSTs, para estar pendientes de esas situaciones y hacerlas evidentes. Profe, lo que pasa es que ahí nunca no me hacen caso, nos hacen caso, listo, deje documentado, no se preocupe, que ya después se presentará otra situación donde usted dirá, claro que sí, miren, deje constancia de ello e hice firmar en su momento al directo encargado de la actividad y le dije, mire, esta actividad no se puede desarrollar por estas y estas y estas situaciones, pero bajo su responsabilidad queda la situación. Usted lo comentó y no digamos que salva responsabilidad completa ni plena, pero pues ya queda plenamente sobre la persona que está autorizando ese trabajo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Bien. En segundo lugar, para determinar el nivel de eficiencia para los peligros en los cuales el efecto posible es la enfermedad laboral, cuando no se tengan disponibles mediciones de los peligros, se pueden utilizar algunas escalas que determinan el nivel de eficiencia en forma sencilla, tomando como base el anexo C de la GTC 45. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Me dice que si, digamos que en el caso que yo lo estoy, que planteé el ejercicio, es algo que es tangible, es algo que es, que se evidencia de inmediato, ¿cierto? Pero pueda que se presente en su momento que necesitemos algún tipo de medición. Entonces, por ejemplo, a ver, niveles de gas o de alguna clase de emisiones que se presentan y se quedan encerrados en un lugar. ¿Listo? Entonces, se puede evidenciar que existe algunas circunstancias, pero sin hacer una medición ambiental, es muy difícil que yo determine su nivel de deficiencia, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que nos está diciendo la GTC 45 en su momento, que se tiene un anexo C. Bueno, pero hay que tener también mucho cuidado. ¿En qué aspecto? En que yo puedo decir en algún momento dar alguna ponderación desde la percepción, ¿cierto? Pero debo sí o sí exigir el hecho de utilizar los, las mediciones ambientales, ¿ok? Entonces vamos a mirar a qué momento. Permítanme, leemos aquí rápido. Por eso los encargados deben tener conocimiento en seguridad y salud para todos los colaboradores, incluyéndose a sí mismo. Perfecto, es la verdad. Perdón, Alexander. Y todos. Así es. La GTC fue creada por Icontec. Bueno, buena pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta, ¿sabes? Pero ya respondemos a ella. Vamos a ver ahorita un momentico, por favor. Ya les digo.
Dice, son elaboradas por el ICONTEC y el Consejo Colombiano de Seguridad y son ellos los dos entes que regulan y normatizan esas. Son publicadas, bueno, su publicación, eh, no, dice eso. Entonces sí, de hecho, bien como nos lo dice nuestro compañero en su momento, entonces son elaboradas por ICONTEC y el Consejo Colombiano de Seguridad y son publicadas por diarios oficiales, ¿ok? Bien, nosotros como SST solo tenemos que emitir recomendaciones en las empresas, ya que ellos acogerlas o no, lo importante es dejar constancia de las mismas. Sí, Álvaro, así es. Las GTC y las NTC las emite Incontec, pero en su elaboración es por medio de una empresa, por medio de una mesa de trabajo. Ok, Fernay, muchas gracias por el aporte. Muy bien. Entonces vamos a ver qué nos habla un poquito el anexo C de la GTC 45, ¿vale? Entonces dice, determinación cualitativa de los niveles de eficiencia de los peligros higiénicos. Cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se puede utilizar alguna escala para determinar el nivel de eficiencia y así poder iniciar las valoraciones de los riesgos que se puedan derivar de estos peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y pueden cometerse errores, deben ser consideradas adicionalmente las condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Rápido, rápido nos dice aquí un compañero Ferney, nos dice compuestas por empresarios, cena profesionales interdisciplinarios. Ok, Ferney, muchas gracias. Miremos, en cuanto a aspectos físicos como iluminación, podemos determinar que es muy alto. En este caso, la deficiencia, si existe ausencia de luz natural o artificial, que es alto si existe una deficiencia de luz natural artificial con sombras evidentes y dificultad para leer, que es medio si existe alguna percepción de sombras al ejecutar una actividad, es decir, al escribir, y es bajo si hay ausencia de sombras. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo. Igual, allí en el anexo C podemos tener otra serie de circunstancias o de peligros a los que se le puede dar un tipo de valoración, pero vuelvo y repito. Y así como lo dice el anexo C, esto es para iniciar una valoración, pero aún así debe exigirse, debe solicitarse las mediciones adecuadas con equipos de precisión. ¿Listo? Dos participantes levantaron la mano. Recuerden, compañeros, al final vamos a tener el tiempo para interactuar. La iluminación se mide en luxes con el luxómetro y depende de la actividad que se va a realizar. Muy bien, muchas gracias, Fernay. Sí, muy bien lo que nos dice nuestro compañero en su momento. Y siempre se hace verificando diferentes puntos. Cuando se hablan de diferentes puntos, se está hablando de diferentes niveles. Entonces, a nivel de tal altura, a nivel de puestos de trabajo sobre los escritorios, a nivel de tal lugar. ¿Listo? Entonces, se hacen ese tipo de mediciones. Y por lo general, se habla de mínimo 5 o 6 puntos teniendo en cuenta el tamaño o el lugar y también la posición de las fuentes o los focos de luz. ¿Vale? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Listo, muy bien. Ahora miremos. El nivel de exposición es una medida de frecuencia con la que se da una exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar, perdón, en función de los tiempos de permanencia en las áreas de trabajo, operaciones con máquinas, entre otros. Y nos dice, existe una tabla que es la tabla número 3 de determinación de un nivel de exposición. Esta es un poquito más sencilla de diligenciar por qué aspecto. Entonces, miremos a ver. Vamos nuevamente de abajo hacia arriba, es decir, cuando se habla de esporádica y tenemos un valor de nivel de exposición en 1, ¿listo? Y cuando decimos que es esporádica, ojo con esto, profe, porque dice EE, EO, EF, EC, pues son las siglas de
exposición esporádica, exposición ocasional, exposición frecuente y exposición continua, ¿ok? Porque a veces lo podemos ver así de esa manera, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta. Muy bien, entonces nos dice que, que tenemos un nivel de exposición esporádica y su valor es uno cuando la situación de exposición se presenta de manera eventual. Cuidado con esto. Profe, de manera eventual es que se puede presentar una vez en la jornada. Eso ya no es eventual. ¿Listo? Eventual es cuando se hace por allá cada cierta cantidad de tiempo, 2, 3 meses, una vez al mes. ¿Sí? Que su valor no sea representativo en horas respecto al total de la jornada de trabajo tomada en un tiempo, es decir, de 240 horas que yo trabajo en un mes, ¿cuántas horas tengo de exposición? No, tengo alrededor de 3 horas. Ah, bueno, eso es algo que se llama esporádico. ¿Listo? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Y hablamos de una exposición ocasional y su valor de exposición, su valor o su ponderación va a ser de 2 cuando la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral. Por eso yo les decía, tengan cuidado con eso, porque si van a tomar como unidad de medida la jornada laboral, entonces en esporádica no lo pueden hacer de esa manera, pero en ocasional sí puede ser, porque se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de corto tiempo, ¿listo? O de tiempo corto. Y puedo decir que tengo un nivel de exposición frecuente y mi valoración va a ser de 3 si la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Y también se tiene la siguiente valoración, que es un nivel de exposición continua, donde su ponderación es 4 si la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. ¿Listo? Un segundo, por favor. Profe, y si en una empresa de 100 trabajadores solo dos se exponen a alturas, por ejemplo, ¿cómo tomaríamos la exposición si es a diario? No, Ferney, aquí la ponderación no se hace por cantidad de trabajadores, sino se hace por horas. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a ponerlo de esta manera. Resulta que tengo dos trabajadores que tienen trabajo en alturas. ¿Cuál es su exposición? Frecuente. Así de sencillo, porque de las 8 horas o se presenta varias veces durante la jornada laboral y en tiempos cortos o puede ser continua porque la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces por tiempo. ¿Listo? Para ellos es frecuente. Entonces no puedo tomar como base de ponderación la cantidad de trabajadores. A diferencia de cuando estamos hablando de indicadores en su momento, que podemos hablar de indicadores de cobertura que sí toma como base la cantidad de trabajadores. ¿Listo? Entonces no aplicaría en este caso. ¿Ok? Dale, con todo gusto, Fernando. Bien, entonces ya tenemos el nivel de eficiencia y ya sabemos cómo determinamos el nivel de exposición. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hallar el nivel de probabilidad. ¿Por qué? Si nivel de eficiencia ya lo conocemos y tenemos el nivel de exposición, entonces decimos, vamos a pensar con lo que nos dijo nuestro compañero Ferney en su momento, ¿vale? Dice que tengo dos trabajadores con tiempos de exposición amplios. Entonces vamos a decir que vamos a tener unos tiempos de exposición que están entre 3 o 4, ¿ok? Pensemos que están en nivel 3. Trabajo en alturas, nivel de exposición, por nivel de exposición, perdón, entonces lo tendríamos, lo miro acá un momentico, nivel de exposición frecuente, ¿ok? Entonces es frecuente, listo. Y su nivel de deficiencia digamos que como es trabajo en alturas y son muy cuidadosos y no tienen ningún problema y se tienen todos los elementos de protección adecuados, adicional a eso, entonces se cuenta con todas las controles pertinentes, entonces en ese entendido
los tengo con un nivel de deficiencia en 2. Es decir, es muy bueno. eh, Todos los controles que se hacen al respecto y adicional a eso, tienen todos los elementos del caso, disculpen, todos los elementos del caso para poder presentar su trabajo. ¿Ok? En ese sentido, entonces decimos que 3 por 2 me da 6. Aquí está cómo aparece este numerito, multiplicado. Si quieren hacerlo de otra manera, digamos que su nivel de deficiencia es un poco más alto y se pueden presentar circunstancias en algún momento que generen alguna lesión. Digamos que su nivel de deficiencia es 6, entonces digo 3 por 6, 18. Mire, esa es la operación matemática, ¿ok? Profe, pero es que yo no lo catalogo como 2, sino lo catalogo por 3. Entonces, ok, 3 por 3, 9. Entonces me estaría dando un rango, ¿cierto? Entonces ahorita miraríamos qué pasa donde me presento un rango. ¿Listo? Pero por lo general, para esto están estas tablas, o sea, para que ustedes se guíen por ellas, ¿sí? No, es que el mío está como entre un 3 y un 5 y un 6. No, o está en 6 o está en 2. Es un absolutismo que aquí sí tenemos que tener en cuenta. Y ojo con esto, la GTC misma lo dice. En su momento, dice la guía técnica colombiana, dice, cuando usted esté evaluando todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo, váyase por lo más alto. No sea exagerado, pero vaya siempre por lo más alto. No es que está por ahí entre 3. Ah, bueno, colóquelo como 6 de una vez. No, pero es que no es tan alto. Entonces déjenlo en 2. No, pero sí se pueden caer. Ah, bueno, entonces déjenlo en 6. Sí, lo que quiero decir es que si usted no está seguro, déjelo sobre uno de los niveles de pronto que usted considere que se puede presentar como más alto, ¿vale? Sin ser exagerado, vuelvo y repito. O sea, por eso tenemos que ser muy centrados en esto que estamos haciendo. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá? Para determinar su nivel de probabilidad se combinan los resultados del nivel de deficiencia por el nivel de exposición de esta manera. Entonces, como lo estamos viendo, ¿vale? Bien, profe, pero pues aquí hay una A. ¿Y ahora qué significa ese A? Vamos a ver qué significa el A y a dónde nos va a llevar. ¿Listo? El resultado de la tabla 4 se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la tabla 5. Miren, esto es así, miren, en esto sí lo puedo decir, esto es un copy-page de lo que es la GTC 45 en cuanto a cuadros. O sea, ahí no tengo ningún problema en decírselo porque sí, la guía está para eso, es una guía para tener esta clase de oportunidades. ¿Listo? Entonces, así no lo dice. Entonces, aquí me dice tabla 5. Entonces, me voy a la tabla 5 y me dice la tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. Entonces, miremos, devolvámonos un momentico a la 4. Dijimos que en nuestro ejercicio inicial teníamos un nivel de exposición de 3 y su nivel de deficiencia estaba en 2. Entonces me dio M6. Vamos a pensar lo que me dio en M6. ¿Listo? Y me dice la tabla 5. Sí, y aquí empiezan los rangos. Mírenlos acá. Si su nivel de eficiencia está acá, es M de medio. Eso es lo que significa la AMB. Mírenlo. Un momentico acá me devuelvo. Muy alto, medio, ¿cierto? Muy alto, alto, medio, alto, alto, bajo, alto, medio, bajo. ¿Ok? Entonces, aquí ya me está dando el concepto de lo que es el NAAMB. ¿Listo? Un segundo aquí, rápido, rápido, rápido para los compañeros. Alto, cada letra indica el nivel. Listo, muy bien, Daisy. Véalo, ahí está. Daisy ya nos lo estaba diciendo. ¿Vale? Entonces dijimos que nosotros en nuestra operación nos dice que está en medio. Y mi rango está entre 6 y 8. ¿Correcto? Sí, me dio entre 6 y 8. ¿Listo? Su situación es deficiente con exposición esporádica o bien su situación es mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. ¿Listo? Ahora sí, vamos a empezar a leer el cuadro completo desde abajo. ¿Listo? Entonces, cuando me da entre 2 y 4 es bajo y quiere decir que mi situación es mejorable con exposición ocasional o es esporádica. O situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque
ser concebible. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Mucho cuidado, tiene que mejorar su situación, así sea bajo. Si ven que en ningún momento la gente se me dice a mí, no existe ningún riesgo, no existe ninguna probabilidad, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque eso es algo que se debe tener en cuenta. El riesgo nunca se va a anular, nunca. La probabilidad siempre va a existir, solo que nosotros debemos mantenerla aquí, en bajo. Profe, pero pues es que si la tengo en muy alto o alto, pues entonces empiezo a hacer lo que me dice acá. Profe, ahí no está diciendo nada, entonces no se preocupen. Ya vamos a llegar a eso, que la GTC tiene esa bondad, tiene esa oportunidad de decirle a uno, ok, ya usted ponderó, ¿cierto? Pues identificó, ponderó y valoró, ¿cierto que sí? Ahí lo dejamos. Es decir, sé que tengo una situación, le coloqué un valor y vamos a determinar cuál de esas situaciones me va a quedar o por encima o por debajo, o muy alta o media o baja, ¿cierto? Y todas las que están por arriba, inclusive hasta las que están en medio, deben llegar a esto. Eso es lo que nosotros buscamos con la GTC 45. Buscamos que todas nuestras actividades siempre se encuentren por un nivel de riesgo bajo. Profe, pero es que aquí hasta ahorita estamos sacando el nivel de probabilidad. Listo, no hay problema, pero sí me voy adelantando en eso. ¿Listo? Dice acá. Bien, me confirma si ustedes están viendo la presentación. Dice, sí, 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 está bien, sí, sí. Ay, bueno, el audio se entrecorta, pero sí se ve la pantalla. Ay, caray, Luis Carlos. Y eso que estoy ahí súper pendiente con este. Listo, vamos a mirar aquí a ver cómo nos va. Listo, vamos a ver. Listo, continuamos entonces. Y me dice que mi nivel de probabilidad es alto y debe estar en un rango entre 10 y 20 si la situación es deficiente con exposición frecuente o ocasional, o si bien la situación es muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral, si es que ya no se ha materializado, ¿listo? Profe, entonces eso quiere decir que la GTC 45 yo la puedo utilizar después de un accidente de trabajo. Sí, pero la idea es que esta GTC 45 o cualquiera de las actividades que nosotros desarrollemos como SST siempre sean de carácter preventivo y que no sean de carácter correctivo. ¿Listo? Sé y lo entiendo, lo tengo muy claro, que a nosotros siempre nos llaman a apagar el incendio. ¿Sí? Eso es verdad en la mayoría de los casos, pero pues la idea es que nos acostumbramos siempre a tratar de que se presente más bien el incendio, antes de tener que ir a apagarlo. ¿Listo? Bien. Y es muy alto mi nivel de probabilidad y debe estar en un rango entre 24 y 40 si la situación deficiente con exposición continua o es muy deficiente con exposición frecuente. ¿Listo? Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia, es decir, se ha presentado y adicional a eso, se seguirá presentando o se sigue presentando en su momento. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Bien. Continuamos entonces. Bien. Entonces, como ya llevamos el nivel de probabilidad, voy a devolver un momentico. No se me vayan a preocupar, es solo para encontrarnos nuevamente con la fórmula. Como yo tengo que hallar en mi nivel de riesgo, me dijo, primero determine mi nivel de probabilidad, es decir, halle la deficiencia de la actividad y multiplicada por el nivel de exposición va a decirme cuál es el nivel de probabilidad de que esto llegue a suceder. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Ahora sí, como ya tengo nivel de probabilidad, voy a mirar qué es el nivel de consecuencia. Entonces, ahora sí me devuelvo por allá y busco el nivel de probabilidad. Perdón, nivel de consecuencia. Listo. Entonces me dice, a continuación, vamos a determinar qué es un nivel de consecuencia. ¿Listo? Y me dice, tabla número 6. La determinación del nivel de consecuencia, y esta sí ya
o sea, ya no tiene ni que multiplicarse ni nada. Por sí sola la va a dar. Y empecemos de abajo hacia arriba nuevamente. Y dice, mi nivel de consecuencia es leve, letra L, y mi ponderación es de 10 si existen lesiones o enfermedades que no requieran incapacidad. ¿Sí? Entonces, uy, me tronché. Me golpeé. Pero pues no, fue ahí como el moradito y ahí pasó. Uy, me resbalé. Pero no hubo problema. Ni siquiera me tronché el pie ni nada, me resbalé y no hubo problema. Entonces, en ese caso, este es el nivel. ¿Listo? El nivel de consecuencia. Nivel leve. Tengo un nivel grave y su ponderación va a ser de 25 si existen lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, las ILT. Yo sé que algunos las habrán escuchado por ahí, las famosas ILT. Esas ILT son las lesiones de enfermedades con incapacidad laboral temporal. Incapacidad laboral temporal. ¿Listo? Y muy graves y su ponderación va a ser de 60 si existen lesiones o enfermedades graves irreparables. Es decir, se ha presentado ya con incapacidad permanente, parcial o si se genera una invalidez. ¿Listo? Y ya el nivel de consecuencia máximo es el mortal o catastrófico. ¿Listo? Y su ponderación va a ser de 100 si se presenta la muerte. ¿Vale? Pues ya tenemos nivel de probabilidad, ya ponderamos nivel de consecuencia. Ahora sí, vamos a ir a nuestro cuadrito que nuevamente nos mostramos, lo vimos en su primer momento. ¿Listo? Entonces recuerden que el nivel de probabilidad se da en rangos de 24 a 40, de 10 a 20, de 6 a 8 y de 2 a 4. ¿Ok? Y mi nivel de consecuencia sí es absoluto. 10 si es poco lo que se presenta, 25 si hay algún tipo de lesión, con incapacidad, 60 si ya se encuentra con una incapacidad permanente, parcial o temporal, y 100 si tenemos la muerte, ¿vale? ¿Y qué me dice de los niveles de riesgo? Entonces me dice que el nivel de riesgo es 1. Este es el significado del nivel de riesgo. Dice. Aquí está la determinación del nivel de riesgo. Vamos a pensar, me estaba adelantando, qué pena con ustedes. Vamos a seguir con el mismo ejemplo que traíamos, ¿vale? Y dijimos, me vuelvo un momentico, pururum, pururum. ¿Se acuerdan que quedamos acá? Que entonces dijimos que mi nivel de exposición estaba en 6 y mi nivel de eficiencia era, porque era 3 y 2, ¿listo? Bien. Y me dice que si estoy entre 6 entre 6 y 8, mi nivel de probabilidad es medio. ¿Qué es lo peor que me puede llegar a suceder a mí si llego a sufrir algún tipo de accidente ahí pintando ese muro? ¿Puedo tener una lesión o enfermedad que no requiere incapacidad? Sí. ¿Puedo llegar a sufrir una lesión o enfermedad con una incapacidad laboral temporal? Sí. ¿Puedo llegar a tener lesiones o enfermedades graves irreparables con incapacidad permanente, parcial o invalidez? Mire, suena como jocosa la situación, pero yo sé que hay gente de malas. Pues, existen situaciones donde uno dice, oiga, conozco una persona, y es desde la vida real. Yo conozco una persona que iba caminando por la calle y dio un mal paso y se fracturó en tres partes, una parte del fémur. Ya, así de sencillo. Y es serio lo que les estoy diciendo. Yo entiendo que existan esa clase de situaciones o circunstancias. Eso es claro, yo lo entiendo. Pero en este caso, vamos a pensar para este caso que lo más grave, lo más complejo que le puede suceder a esta persona es un nivel de consecuencia grave con lesión o enfermedad de capacidad laboral temporal. Vamos a pensar que es ese. 25. Recuerden bien cómo teníamos aquí nuestra ponderación. 6 de este lado del nivel de probabilidad y 25 de nivel de consecuencia. ¿Listo? Pues vamos a ver qué pasa. Nivel de consecuencia, 25. Nivel de probabilidad entre 8, entre 6 y 8. O sea que eso quiere decir que
por allá, ustedes genios de la matemática, si hacen la operación 6 por 25, ¿cuánto nos está dando esa operación? Así rapidito, miremoslo por acá, miremoslo por acá, miremoslo por acá. Yo sé que ya me estarán escribiendo, profe, eso le da 150. Yo listo. Bueno, 6 por 6 de acá y 25 de acá me da 150. Quiere decir que mi nivel de riesgo es un nivel de riesgo 2 y está en un rango de 150 a 200. ¿Listo? Vamos a ver qué dicen aquí los compañeros. No se burlen de mí. Ah, bueno, listo. Todos dijeron 150. Bien, muchachos. Lo hicieron muy bien, Jennifer, Verónica, Héctor y todos. Bien, ¿listo? Y voy a leer unas preguntas aquí rapiditos. Se entrecorta, pero sí. Ok, listo. Profe, si el trabajador muere dentro de la empresa, ¿la familia queda pensionada? Ok. Bueno, John, tengo que hacer la siguiente aclaración. ¿Estamos hablando de un trabajador esporádico o un trabajador dependiente? Es decir, una persona que está con contrato. No existe la pensión como, bueno, es que, ¿cómo lo vamos a poner de esta manera? Ya. Existe algo que se llama la pensión por muerte o pensión por invalidez, ¿ok? O existe lo que es la indemnización por muerte o la indemnización por invalidez. En ese caso, se entraría o la empresa entra a negociar con la familia, pero pues la ley exige que haya alguna serie de particularidades que se presenten, porque por lo general, siempre que existe una incapacidad permanente o existe una persona que fallezca, siempre aparecen la familia. Sí, hay gente que es oportunista, no digo que sea de todo caso, porque no es así, no es verdad, pero con el fin de no desamparar a su núcleo familiar, entonces la ley sí determina que exista en algún momento algún tipo de indemnización o algún tipo de pensión. ¿Por qué lo hablo de esas dos maneras? Porque muchas veces los dolientes llegan a una conciliación con la empresa y la empresa le dice, mire, le voy a dar tantos millones de pesos y ya, no hay más que se los doy uno sobre el otro, ¿sí? Entonces, por eso esa clase de situaciones son tan complicadas. ¿Por qué? Porque, a ver, lo pongo de esta manera. En un juicio, en un proceso laboral, existe la parte material y existe otra parte que es, bueno, pongámoslo de esa manera, pero aunque no es la palabra técnica, pero existe como la parte sentimental o la parte, sí, llamémoslo de esa manera. ¿Qué sucede? La parte material es sobre lo que tasa el juez y dice, bueno, esta persona pudo haber trabajado tantos años de vida, murió a los tantos, entonces se le debe reconocer tanto, ¿listo? Pero adicional a eso existen los daños que no son materiales. Eh, Hay una familia que entonces ya se quedó sin un padre o una madre de familia, ¿cierto? Si es el hijo, entonces sus padres dependían de él y en su momento, pues él iba a brindarles esa seguridad y estabilidad porque sus padres no tienen pensión. Entonces, toda esa es la parte no material, ¿sí? Es la parte sustancial. Entonces ahí se empiezan a tasar otra clase de valores. Por eso es que yo digo que existen sí las indemnizaciones o existen sí o bueno, no indemnización, no lo llamemos de esa manera, sino la conciliación y existe también la pensión por muerte. Sí, a lo que dice aquí Kevin, sí, todos de hecho como trabajadores dependientes poseemos un seguro de vida. Adicional a eso, pues estamos cubiertos por la ARL en caso de accidentes de origen laboral, ¿cierto? Y eso sí. Y Ferney nos habla de la pensión de sobrevivientes. Ujú. Es independiente de dónde muere la persona, lo importante es que cumpla los requisitos de pensión. Si es en la empresa, sobrecae en la responsabilidad laboral. Ok, muchas gracias, Ferney.
Con gusto, esos daños hacen referencia a la responsabilidad civil, dice Ferney. Bueno, pero ese de responsabilidad civil, recuerden lo que les estoy diciendo. Dependiendo, si ya se llega a determinar que existe una clase de dolo o en su momento hubo alguna deficiencia en cuanto a las normas de protección hacia el trabajador, ya se empieza a hablar de daños como responsabilidad civil y otros. Sí, eso sí es muy cierto, tienen toda la razón. Pero por eso les digo, de primerazo sí entra a jugar todo eso que es lo que estamos hablando. ¿Listo? Bien, continuamos entonces con el ejemplo. Entonces dijimos que estamos entre 6 y 25, porque el nivel de consecuencia, lo peor que le puede suceder es una incapacidad temporal, ¿cierto? Sin disminución de condición de laboral como tal. ¿Listo? Bien. Y su nivel de probabilidad está en, eh, que está en medio. Listo. Entonces dijimos que nos da 152. Bueno, listo, ya logramos determinar ese valor, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué debo hacer? Que es lo que yo siempre les he dicho a ustedes, la GTC 45, y de hecho es lo que siempre debemos buscar, no es tanto el valorar, sino el hacer o ver cuáles son las medidas de intervención. Entonces vamos a ver qué nos dice acá. Nos dice, estamos en riesgo 2, 150, y dice, vamos a leer este riesgo 250 y después vamos a leer completo todo, ¿vale? Entonces nos dice, riesgo 2, nivel de riesgo de intervención y de intervención. Mírelo, aquí está bien clarito. Nivel de riesgo y de intervención 2 y su está ponderado entre 150 y 500. Está ahí. Y dice, debo corregir y adoptar medidas de control de inmediato. ¿Sí ven? De inmediato. Debo hacerlo ya. Un segundo, lectura rápida. Esos daños hacen referencia a la responsabilidad civil. Se priorizan para establecer los controles. Dice, ya, ok, perdón. Se priorizan para establecer controles. Muy bien, así es, perfecto. Entonces, miremos qué es lo que me dijo. Entonces, esta es la razón de ser. Solo que esto es un proceso que es sistemático, ¿cierto? Y lógico en su momento, ¿ok? Entonces, en ese entendido, aquí es donde nosotros debemos llegar, ¿listo? Pero bajo los criterios que les estoy diciendo, y vuelvo y repito, si es necesario que usted pida mediciones ambientales para soportar esta clase de circunstancias, hágalo. No lo haga bajo su propio riesgo. ¿Por qué? Porque mire lo que usted está diciendo aquí. O si el empleador no se puso juicioso y corrigió y adoptó medidas de control, de inmediato ya queda claro que usted está salvando la responsabilidad y en cualquier situación le van a caer directamente al empleador. ¿Sí ven? Ahí le está diciendo uno, dedito acusador, va para allá. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Por eso les digo, soporten bien todas sus decisiones y todos los argumentos que ustedes brinden tienen que tener un soporte técnico. ¿Listo? Porque esto también se les puede devolver a ustedes como boomerang. No, pero es que este señor viene diciendo que es que eso es, mejor dicho, están en un nivel de riesgo 2 y realmente ellos nunca han estado en ese nivel, sino ha sido un nivel 4, entonces nos ha hecho gastar muchas, se le devuelve. ¿Ven? O la otra. No, pero es que él nunca me dijo a mí que, nosotros, que esos trabajadores estaban en nivel de riesgo 2 y nunca me alertó y para eso yo lo tenía si era el SST. Así yo les mandé por escrito esa situación y le dije, esto es lo que puede suceder. Entonces, todo lo escrito está. ¿Listo? Miremos entonces cómo se da el significado de los diferentes niveles de riesgo. ¿Listo? Nos puede dar un nivel de riesgo 4. Su valoración es 20 y todos deberían estar sobre este, sobre este. Todos mis riesgos deben estar por este lado. ¿Listo? Y me dice, debo mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. O sea, la idea es que todo esté por acá, que todo llegue acá. ¿Listo? Un segundo, lectura rápida. Lo escrito, escrito está. Las palabras se las lleva el viento y ahí es donde nosotros quedamos envainados. Sí, señores, tienen toda la razón. Muy bien.
Nivel de riesgo 3. Si mi nivel de riesgo 3 está entre, bueno, su ponderación debe estar entre 40 y 120. ¿Cuál es su significado? Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. O sea, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así que me rentabilidad? ¿Por qué es ese tema de rentabilidad? Señor, señor empleador, debemos mejorar algunas de las acciones, debemos buscar en su momento alguna clase de medidas de control mayores que lo que hacen es robustecer en su momento todas las actividades que estamos desarrollando. ¿Y cuál va a ser su rentabilidad, señor empleador? Primero, pues el trabajador va a contar con todos los elementos necesarios y todo lo necesario para poder desarrollar su actividad en forma segura. Uno. Dos, que le sale menos costoso, señor empleador. Pagar una incapacidad, un accidente de trabajo o la muerte de un empleado. O hacemos lo que hay que hacer, los elementos del caso, elementos de protección, acciones correctivas del caso, y ahí quedamos. Hablar y justificar su rentabilidad. ¿Listo? Ya vimos el nivel de riesgo 2. Se debe corregir y adoptar medidas de control inmediato. Y ni que hablar del nivel de riesgo 1. Su rango está entre 600 y 4000. Y nos dice, la situación es crítica. Debe suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Su intervención es urgente. ¿Listo? Entonces, bueno, ya. Listo, profe. Ya aprendimos, ya vimos entonces cómo desde la percepción se da una ponderación y llegamos a determinar qué tanto es el nivel de riesgo que tiene una persona, su nivel de intervención. Pero, ¿qué más hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vale, Ferney, no, pues nada, espero que le vaya muy bien y pues nada, tranquilos que la grabación de la clase queda. Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué sucede ahí? Resulta que la gente se nos lleva un poquito más allá y nos dice, a continuación, se decide si el riesgo es aceptable o no. Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización deberá decidir cuáles de los riesgos son aceptables y cuáles no son aceptables. ¿Ok? Y dice, un ejemplo de aceptabilidad del riesgo sería el siguiente. Mi riesgo uno, bueno, ahora sí, seguimos de abajo hacia arriba. Si mi riesgo es 4, es aceptable. No intervenirlo. Sí, está bien, salvo que un análisis más preciso lo justifique. Cuando estoy hablando de un análisis más preciso, es cuando yo les estoy diciendo a ustedes, sopórtense, susténtense sobre mediciones ambientales, sobre también consultas que se hagan a profesionales, sobre conceptos que den los profesionales. Por ejemplo, es que de pronto hay personas que manejando cargas, entonces se pueden lesionar, se pueden lastimar y de pronto, hombre, háganles los exámenes periódicos ocupacionales. Eso no tiene, pero es que eso es mucho gastadero de plata. Cada examen de esos vale como 60.000 pesos y toda esa plata es mejor, me sirve más comprar materia prima. Sí, pero donde a usted una persona se le llegue a lesionar por manipulación de cargas y llegue a tener usted ese riesgo ahí, le va a salir más costosa. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo les digo, sí, nosotros lo podemos hacer en forma subjetiva, ¿cierto? Bueno, como decía nuestro compañero, es que puede presentarse que es subjetivo en su momento porque eso depende de la apreciación de quien esté allí. Ok, eso no lo voy a negar. Pero entonces, si yo considero que de pronto en algún momento no tengo la certeza porque de hecho no tengo ni la experticia ni tengo los conocimientos del caso en ese aspecto, entonces la sencilla es, pues, ¿qué voy a hacer? Solicito la evaluación desde un profesional. No, profe, pero es que no me lo van a aprobar. Solicito evaluación de puestos de trabajo desde la ARL. ¿Sí? Solicito
que se haga una evaluación de esta actividad porque se considera que puede ser crítica. ¿Sí ven? O sea, nosotros tenemos diferentes formas con las que podemos también actuar y dejar sentado que buscamos todos los medios que nos permitieran en un momento llegar a determinar en forma fiable esta ponderación. ¿Vale? Si mi nivel de riesgo es 3, es mejorable y mejorar el control existente. O sea, se presenta alguna clase de controles como tal, pero pues debo mejorarlos. ¿Listo? Riesgo 2, no aceptable o puede ser aceptable con un control específico. Es decir, se debe corregir o debo adoptar medidas de control. ¿Listo? Es decir, ojo, existe algo que es la redundancia en cuanto a medidas de control para poder tener un menor nivel de riesgo, perdónenme, y una mayor efectividad sobre las medidas de control como tal. ¿Listo? Entonces, por eso me habla de corregir o adoptar medidas de control. No precisamente es porque no es que no las esté usando, sino porque es mejor que esté pendiente y pueda adoptar otras medidas de control. Y si mi riesgo es 1, es no aceptable y la situación es crítica, su corrección es de carácter urgente. ¿Listo? Atmósferas, dice nuestro compañero José David. Ok. Atmósferas. Bueno, de pronto. Ya, cuando está trabajando sobre actividades críticas. Ok. Listo. Y eso me dice que es la aceptabilidad del riesgo. Pero la GTC también me muestra otra cosa. El resultado de una evaluación debe servir para hacer un inventario de acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgo. Eliminar o reducir los riesgos mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección individual o de formación e información en los trabajadores. Controlar periódicamente las condiciones de la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: combatir el riesgo en su origen, adaptar, el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección del puesto de trabajo. Tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir los peligros por lo que entrañe poco o ningún peligro, adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, dar las debidas instrucciones a los colaboradores. Un segundo, por favor. Miramos aquí rápido. Profe, disculpe, ¿podrías devolverle la diapositiva un segundo, por favor? Listo, Laura. ¿En esta o en esta? No sé. Yo creo que acá, de pronto. Me confirma. ¿Listo? ¿Me confirmas cuando ya pueda adelantarla? La anterior. Ok, la anterior. Listo. Recuerden que de todas maneras no se preocupen. Igual yo lo hago, yo no tengo ningún inconveniente y eso está bien porque nos sirve para repasar. Pero recuerden que estas diapositivas quedan para su uso. ¿Listo? Entonces, no hay problema. ¿Listo? Listo, la siguiente. Ok, entonces ya saben. Entonces, aquí de pronto mientras nuestra compañera está ahí tomándole el pantallazo, para tener en cuenta, cuando nos habla de la evolución de la técnica, esa evolución de la técnica nos está diciendo es la mejora de eh, alguna clase de tecnología, ¿ok? Que muchas veces no significa mayor gasto, pues mayor, digamos, en la adquisición de pronto mayor gasto, pero a la larga va a tener un retorno de la inversión mucho más eh, benevolente, es decir, va a reducir alguna clase de circunstancias como energía o alguna clase de situaciones como unidades desperdiciadas o otra serie de situaciones. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Vale, con gusto.
Bien, luego de eso, entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Determinación del grado de riesgo, ¿vale? Entonces, es la relación matemática entre la concentración o intensidad y el tiempo en que un trabajador se encuentra expuesto a un determinado riesgo, con la concentración, la intensidad o el tiempo de exposición permitida. Y cuando me habla del grado de riesgo, me dice que es, ¿cómo lo determinamos? Tiempo, concentración o intensidad de exposición sobre tiempo, concentración o intensidad permitidas. Y ahí es donde vamos a hablar de los famosos TLB. ¿Listo? ¿Qué es el grado de riesgo? Es la relación matemática entre la concentración o intensidad y el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a determinado riesgo, con esa concentración, con esa intensidad o con ese tiempo de exposición permitido. ¿Listo? Eh, digamos que aquí la forma en que podemos aplicarlo, ¿listo? Se determina como TLB, ¿listo? Y puede ser cuantificado con sustancias químicas, temperaturas y con radiaciones. ¿Listo? Entonces, el TLB se utiliza para cuando estamos hablando de esta clase de concentración. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo funciona ese TLB. Un segundo, por favor. ¿Qué significa TLB? Entonces, me devuelvo un momentico y aquí tenemos lo que es el TLB. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los límites máximos de exposición en salud ocupacional. Y dice, TLB, que es, por sus palabras en inglés, Threshold Limited Value, me dice, es el valor del umbral límite. ¿Listo? Es la concentración máxima permitida para exposición de trabajadores. Generalmente se da en partes por millón o se da en miligramos de metro cúbico, según la ACGIH, que es un organismo norteamericano de higiene industrial. Existen los siguientes TLB, el TWA, el STEL y el CEILING. ¿Listo? Estos son adoptados por la legislación colombiana. ¿Qué es el TWA? Me habla de lo que es el tiempo, la concentración máxima ponderada para trabajos de 8 horas diarias y 40 horas semanales. ¿Listo? ¿Qué es el STEL? Es el límite de exposición de corto tiempo que no se debe alcanzar cuando se trabaja por periodos cortos de 15 minutos, con una frecuencia máxima de 4 veces por día, dejando espacios de 1 hora entre exposición y exposición. Este se puede presentar o se presenta mucho cuando ustedes están trabajando en atmósferas, como lo dice nuestro, no lo afirmó por allí nuestro compañero, y también cuando trabajamos sobre temperaturas altas o bajas. ¿Listo? Los TLBC, que es la concentración instantánea a la cual nunca se debe exponer un trabajador durante su labor, y el IDIH, que es la concentración que se presenta o que representa inmediato peligro de daño grave, irreversible o de muerte. ¿Listo? Dice Alexander, el Positector 6000 es uno de los completos para mediciones y se debe incluir en el exposímetro. Estos cuatro aparatos no aseguran todo lo que tiene que ver con las atmósferas. Estos cuatro aparatos nos aseguran todo lo que tiene que ver con las atmósferas, ¿ok? Se llama Positector 6000. Es uno de los completos para las mediciones, ¿ok? Vea pues, chévere Alexander, gracias. No conocía ese Positector. Vea pues, qué bueno. Listo.
Ahora, miremos cómo se determinan las medidas de prevención y control. En el artículo 224624, en las medidas de prevención y control del decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, indica que deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. Nos dice eliminación. Profe, pero primero son EPPs. No, miren que la pirámide está invertida. ¿Por qué? Porque resulta que una de las primeras actividades a desarrollar y una base fundamental es la eliminación, que es remover físicamente el peligro. Puede ser sustitución, que es reemplazar el peligro. Puede ser los controles de ingeniería, que es aislar al personal del peligro. Puede ser controles administrativos, que es cambiar la manera en que las personas desarrollan sus actividades. O tendríamos, o no, y tendríamos como actividad complementaria a todas las anteriores los elementos de protección personal. ¿Listo? Proteger a los trabajadores con elementos de protección personal. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. Eliminación del peligro del riesgo. Es una medida que se toma para suprimir, es decir, hacer desaparecer el peligro o el riesgo. ¿Cómo, en este caso, cómo lo suprimimos los riesgos? Manipulación de la carga en forma manual por una manipulación mecánica, ¿cierto? Modificar un diseño para eliminar el peligro. Introducir dispositivos mecánicos para eliminar el peligro de manipulación manual. ¿Listo? Y evitar torsiones y demás. ¿Listo? Sustitución, que es reemplazar por un material o una herramienta menos peligrosa. Vega levantó la mano. Recuerda que ya en unos segundos vamos a dar el tiempo. Ya son las 9:51, ya vamos a acabar. Reemplazar por un material menos peligroso, reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza del amperaje, la presión, la temperatura, entre otros. ¿Listo? Controles de ingeniería, hablamos de instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamientos, herramientas acústicos, entre otros. Controles administrativos, acciones de implementar la administración para identificar e invertir los peligros y controlar los riesgos. Equipos, elementos de protección, gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detección de caída, respiradores y guantes, entre otros. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí por el momento.